Hola amigas y amigos, un gusto enorme saludarles desde el Centro de Derechos Sociales de la Persona Inmigrante Sendero. Gracias nuevamente por acompañarnos a eh, una nueva transmisión. Hoy tenemos un tema muy importante que sabemos que ha estado presente a lo largo de estos meses que tenemos de pandemia en Costa Rica, en Nicaragua y en el mundo en general, que nos atraviesa y habla directamente de este contexto de vivenciar un duelo, vivir una pérdida que ha cambiado radicalmente y por supuesto tiene consecuencias en nuestra vida y en nuestra salud mental. Este día nos acompañan dos profesionales de la salud mental, Belén Artiñano, que es parte del equipo psicosocial de Senderos. Ella es psicóloga y cursa una maestría en psicología clínica. Bienvenida, Belén. Gracias, ella. Un gusto estar con ustedes. Igualmente, contamos también con la presencia de Ileana Ramos. Ileana es psicóloga de la Universidad de Costa Rica con un posgrado y maestría en tratamiento y cuidado paliativo del paciente oncológico. Trabaja en la psicología clínica desde hace más de 13 años y tiene más de 18 años con experiencia de la terminalidad, la muerte y el duelo, vinculadas a las unidades de cuidado paliativo y a las unidades de oncología y hermato-oncología. Labora para el Centro Nacional de Control de Dolor y Cuidados Paliativos de la Caja Costarricense del Seguro Social y a la vez se dedica a la atención clínica de forma privada. Bienvenida, Ileana. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a las personas que van conectándose también. Por favor, compartan esta transmisión para poder llegar a más oídos y personas que les sea útil este tema. Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla, bueno, quizás no tanto, pero fundamental para arrancar en cuanto al tema del duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Cuáles son sus... Bueno, voy a arrancar entonces. Yo creo que primero cuando nosotros hablamos del duelo deberíamos entender un poquito sobre la semántica, ¿verdad? Las palabras siempre por sí mismas dan una explicación de lo que es. Dentro de la semántica, la palabra duelo viene de dolor, ¿verdad? O luto. Etimológicamente viene del latín, de la palabra dolus y también del verbo latín dolere, ¿verdad? Que es sufrir o penar. Entonces, si nosotros empezamos por la definición de la palabra, ¿verdad? Estamos hablando de algo que sufre, de algo que anda penando por ahí. Ya desde ahí nos vamos encajando, por decirlo. Por duelo vamos a entender una reacción que acontece en la vida de las personas a partir de una experiencia de pérdida. Esta pérdida suele ser real o concreta, ¿verdad? Estamos hablando de que alguien muera puntualmente o bien, ¿verdad? De una separación. Pero también podría ser una pérdida intangible, ¿verdad? Cuando la gente habla de que perdió la esperanza o de que ha perdido la patria, ese tipo de cosas. Entonces, eso es un duelo, perder. ¿Ok? Es una experiencia profundamente dolorosa, ¿verdad? Para quien lo vive, ¿verdad? Y no se reduce, y esto es muy importante, a una respuesta emocional. El duelo tiene un componente cognitivo, o sea, lo que yo pienso, lo que yo creo acerca de la pérdida o de la muerte, tiene un componente espiritual, ¿verdad? Y además, ¿verdad? Tiene una dimensión física, o sea, el dolor se vive también en el cuerpo. Esto además hace, ¿verdad? O estos tres elementos que acabo de plantear van a generar una serie de respuestas, ¿verdad? Que se traducen en reacciones, que se traducen en emociones y es lo que llamamos la respuesta o las reacciones asociadas al duelo. Quien sufre experimenta un dolor muy profundo, ¿verdad? Y una pena constante que se caracteriza mucho como por la añoranza de lo perdido, ¿verdad? Y por un sinsentido de la vida cotidiana. O sea, no logra básicamente volver a enganchar con lo que era su vida, con lo que era cotidiano, ¿verdad? Y se queda rememorando y rememorando. Respecto a las etapas del duelo, eso es un planteamiento de una psiquiatra norteamericana, Elizabeth Kubler-Ross, ya hace bastante tiempo,
¿verdad? Donde ella lo que plantea son 5 fases dentro de lo que ella llama elaboración de un duelo. Ella identificó momentos específicos en su trabajo con gente que había perdido o con gente que iba a perder, ya sea que iba a morir o que alguien cercano iba a morir. Y ahí fue donde determina este planteamiento. Es un planteamiento bastante generalizado, casi que en todas las áreas, ¿verdad? Y muy, muy popular. De manera personal, ¿verdad? Yo no empato tanto con las etapas del duelo, que son 5, Belén tal vez si no las pueda plantear, empieza con negación y termina con aceptación. Yo sí creo que es un elemento súper válido en términos descriptivos, las etapas de Kohler-Ross, ¿verdad? Y permite una comprensión de la conducta y de la condición. Sin embargo, creo que es un modelo que tiende a cerrar y a normatizar, a poner normas específicas para un proceso que considero, ¿verdad?, que solo puede llevarse en la subjetividad, ¿verdad?, y en la historia de cada uno de los sujetos, ¿verdad? Entonces, que es algo que se vive particularmente sin una cronología y una etapa específica, ¿verdad? El duelo, entonces, desde mi perspectiva, ¿verdad?, es una sucesión de actos suscritos a la experiencia personal, ¿verdad?, y a la historia vincular que yo tenga con el objeto perdido, ¿verdad? Tiene que ver con un pasaje emocional que normalmente es desgarrador, ¿verdad?, y triste, y que se tramita en actos cargados de simbolismo, ¿verdad?, que buscan dar un significado a la pérdida, ¿verdad? Y que no tiene un tiempo específico de ocurrir. No podemos enmarcarlo en 6 meses o en un año, ¿verdad? Incluso algunos consideran, ¿verdad?, que es algo que se tramita a lo largo de la vida, ¿verdad? Y que viene a nosotros constantemente a lo largo de la historia. O sea, que los llevamos el resto de nuestra vida. Claro, sí. Bueno, un poco agregando y sobre esa misma línea de lo que comenta Iliana, el duelo sí tiene una parte que es la pérdida en sí, que eso va a variar mucho, es muy variable, es como, depende qué es lo que se pierde, ¿sí? Y entonces el duelo en ese sentido puede ser trasladado a diferentes situaciones, por ejemplo, ya sea la muerte propiamente, que es como la más común, o pérdidas, si se habla de una ruptura de pareja o de la pérdida de una mascota, es decir, como que siempre va a haber un proceso de duelo dependiendo de la pérdida. Y el duelo va a tener la pérdida en sí y lo que podríamos plantear como el proceso psicológico del duelo, que como comentaba Ileana va a tener diferentes componentes, por ejemplo el componente cognitivo, el componente emocional, el componente de los comportamientos. Entonces, precisamente sí, se habla siempre como de diferentes modelos, ¿verdad? Porque esa que planteó Iliana es como el modelo más conocido de esa psiquiatra norteamericana. Entonces ella habla y en su libro se llama como las 5 etapas del duelo o del luto. Y ella va a abrir con la primera etapa que ella plantea que es como la fase de la negación, o es como esta primera fase que implicaría como el primer impacto que tendría la persona al recibir la noticia de la pérdida propiamente. Y la fase de la negación, ella va a plantear que puede ser explícita, es decir, con personas que realmente expresan que no lo pueden creer, que es verdad, que es como una etapa de impacto, o implícita, que ya sea como una dificultad verdaderamente de aceptarlo, ¿no? La segunda fase que ella va a plantear es la fase del enojo, de la ira y de la frustración, que tiene que ver con como una corriente de emociones que que se van a ir sintiendo. Y sí, comparto que acá la etapa propiamente que ella le llama, digamos, la fase de enojo, que es un poco limitante, porque no necesariamente las personas lo primero que van a sentir es enojo, sino que eso va a ser muy variable y va a depender muchísimo de cuáles son, digamos, de una gama grande de emociones que pueden empezar a aparecer acá. La siguiente fase que ella desarrolla es la fase de la negociación. Entonces ella va a plantear que aquí es cuando la persona empieza a negociar como con sí misma y empieza ya el proceso de que va a llevar, digamos, a la fase siguiente que ella plantea, que es la fase del dolor emocional o la depresión.
Entonces, en la fase de la negociación, la persona empezaría a hacer como una negociación eh, con empezar a aceptar qué implica aceptar esa pérdida, cuáles son los sentimientos que comienzan a aparecer, cuáles son los vacíos o cómo se va sintiendo esa ausencia, ¿verdad? Y luego justamente entonces da pie a esta fase del dolor emocional o de la depresión. Y de nuevo, ese es el título que ella le pone a esa fase, pero sí hay que hacer una diferencia y eso, bueno, más adelante lo podríamos abordar, que no siempre la tristeza es depresión, ¿verdad? Pero muchas veces se le llama así a esa fase. En todo caso implica como una baja en la economía psíquica, es decir, como la persona no sentiría tanta energía, tantas ganas o tanta ilusión. Ileana mencionaba como la pérdida del sentido, ¿verdad? Como la dificultad de hacer con la vida nuevamente o de hacer algo con la ausencia que se siente. Y la quinta fase que ella propone es la fase de la aceptación. Ella sería como la fase final o la fase de cierre del, del duelo propiamente y ya es como la persona integrando la ausencia o la pérdida a su vida cotidiana, habiendo formulado como un nuevo sentido y ya de alguna forma volviendo como a lo que podríamos plantear como con cierta cotidianidad o cierta normalidad, ¿verdad? Y bueno, un poco esas son como la propuesta de las fases que ella hace. Yo sí quisiera agregar nada más un elemento. Si nosotros hablamos del duelo, ¿verdad? Ya sea los manuales diagnósticos de psiquiatría y psicología, ¿verdad? O el que se usa dentro de la salud, que es el CIDS, ¿verdad? Sí lo incluye y sí habla del duelo y sí le pone un plazo. Sin embargo, yo creo que Belén y yo estamos planteando una cuestión que es más cualitativa y que le permite a la gente un pasaje más amplio, más tranquilo, ¿verdad? Y más cíclico, que es la incorporación de esta pérdida a la vida cotidiana. Muchísimas gracias, Ileana y Belén. Solo recordarle a nuestros espectadores y nuestras espectadoras que pueden hacer sus comentarios y dejar sus preguntas en cuanto a este tema del duelo para responderse al final de la transmisión. Estas preguntas, bueno, es para ambas. Pueden responderla en el orden que gusten. Tenemos otra pregunta también y es, ¿en qué se diferencia el proceso de duelo en niños, adolescentes y adultos? ¿Hay alguna diferencia para cada uno de estos grupos en cuanto a la concepción de la muerte? Bueno, yo creo que el trabajo del duelo sí es diferente en las distintas etapas del desarrollo, ¿verdad? Y en primera instancia va a tener que ver, si nosotros hablamos de niños y niñas, con la subjetividad, ¿verdad? Con lo intelectual y con la capacidad de abstracción, porque la muerte tiene que ver con una posibilidad de que algo deje de existir y eso es muy, muy abstracto. Entonces, la comprensión de la muerte, ¿verdad? Como un aspecto inherente y certero de todo ser vivo, es algo que va a tener que incorporarse a partir de las capacidades cognitivas, en primera instancia, y de la aprehensión. Y básicamente hasta los 3 años, los niños y las niñas no van a tener como muy, muy clara la dimensión de la muerte. Y en aquellos que sí está, ¿verdad? No es definitiva, ¿verdad? Esto también se sostiene mucho por las caricaturas y todo lo que vemos y los juegos de video donde los bichillos, ¿verdad? Los aplastan y se levantan y siguen vivos, ¿verdad? Entonces ahí hay una cuestión. Posteriormente, ¿verdad? Y con el desarrollo de algunas cosas, por ejemplo, con la muerte de una mascota o algo por el estilo, entonces empezamos a considerar o ya se visualiza la muerte como algo de la vida, ¿verdad? Como que está allí. Sin embargo, nuestra cultura no es una cultura que hable mucho de esto, ¿verdad? Entonces podría pasar más o menos de largo. Entonces, para mí, aquí es donde está el punto fundamental digamos, en el desarrollo de un duelo, un niño, niña, ¿verdad? O una persona adolescente. Y en este sentido es que el elemento más importante es que es el vínculo y la significación de ese objeto perdido.
¿verdad? O sea, ¿qué significaba esto, esta persona que se pierde para este menor o para este adolescente, ¿verdad? En términos muy generales, y eso sí, en cualquier etapa de la vida, entre más intenso y más cercano es el vínculo con la persona perdida, ¿verdad? Más intensa es la reacción, ¿verdad? Y más compleja es la reacción. Hay preguntas para los niños y las niñas, bueno, que uno debería hacerse, ¿verdad? ¿Qué era esta figura para este niño o esta niña, verdad? ¿Funcionaba esta persona como eje afectivo, como eje operativo de este menor? Mira, estaba la estabilidad de este menor en sus manos. Entonces, cuando nosotros podemos responder a eso, también podemos comprender un poco cómo está llevando esta persona, ¿verdad? O este niño o este menor su dolor, ¿verdad? Y cómo podría hacerlo. Aunque nosotros no lo creamos, ¿verdad? Los niños y las niñas van a presentar, al igual que los adultos, preocupaciones básicas, ¿verdad? ¿Qué va a ser de mí? ¿Dónde me voy a quedar? ¿Qué pasa con mi estabilidad? ¿Verdad? Y en este sentido vamos a tener que ser constantes en el abordaje, tratando de evitar, digamos, alguna complicación posterior. Algunos menores también van a percibir la pérdida como abandono, ¿verdad? Ahí es donde está la abstracción, ¿verdad? Que no es que esta persona ya no pudo continuar, ¿verdad? Sino como una sensación de abandono. Y esto responde entonces a gente con mucha reactividad o niños y niñas con mucha reactividad y con mucho enojo, ¿verdad? Porque es que algo se fue, algo me abandonó, algo me dejó acá, ¿verdad? En buena teoría, la adultez podría traer mayor comprensión respecto a lo inevitable de la muerte, ¿verdad? Y a lo irreversible, y a que es una cuestión de que es alguien que ya no podía permanecer con nosotros por sus condiciones. Sin embargo, esto no va a reducir el trabajo del duelo, o sea, el trabajo del duelo va a ser el mismo y va a ser intenso también. En buena teoría, el adulto, ¿verdad? Y sus recursos están en mejor posibilidad de acudir, por decirlo así, a las consecuencias de la muerte, ¿verdad? Y atender a los actos propios del duelo y la pérdida. Sin embargo, ¿verdad? No en pocas ocasiones, con muchísima frecuencia tenemos las reacciones, ¿verdad? De autorreproches, de desesperanza y de enojo, ¿verdad? En el adulto, ¿verdad? Y también en el menor. Pero sí es una cuestión de la abstracción fundamentalmente. Claro que sí. Bueno, yo añadiendo un poco a lo que mencionaba Iliana, pues sí, en el desarrollo cognitivo hasta cierta edad es o tal vez no precisamente una edad, pero es un recorrido y en cierto punto los niños cuentan solo con pensamiento concreto, entonces les es más complejo, pueden pensar que, como hablaba Iliana, como de que es un lugar como que a dónde están, ¿verdad? Es decir, o si es una cuestión de voluntad, de no querer verlos, o inclusive de castigo. Entonces, claro que hay diferencias, va a depender mucho de la etapa del desarrollo donde se encuentre y también de la capacidad cognitiva. Entonces, en los niños sí es importante porque hay que poder ubicar cómo transmitir o cómo comunicar la pérdida propiamente de una forma en que ellos puedan comprender y que no se viva con culpa, con miedo, con temor, sino como ayudar a los niños en ese proceso, ¿verdad? Es importante poder facilitarles la comprensión. Entonces, justamente en ese mismo sentido, permitir que se expresen y precisamente evitar frases como que no lloren o que hay que ser fuerte o que no hay que estar triste, sino más bien posibilitar y facilitar ese proceso de que logren expresar sus emociones. Es importante hablarles con la verdad y en ese sentido es porque los niños van a ser perciben muchísimo su entorno. Entonces muchas veces se trata como de esconder la situación o esperar a que haya un momento correcto y es importante poder hablar con ellos porque a pesar de que son niños o niñas, sí tienen la capacidad para hacer el proceso de duelo. Evidentemente va a ser un proceso distinto, pero claro que contarían con la capacidad.
No tener miedo también, muchas veces existe cierto como temor o cierto recelo a hablar con los niños sobre la muerte, y entonces es importante como no tener temor a muchas veces decir que no se sabe, ¿sí? O muchas veces decir que, bueno, que se preguntará y se buscará cómo darles una respuesta. Eh, Otra cuestión que sería importante o que es una pregunta muchísimas veces con niños y niñas es si es adecuado o no llevarlos a los rituales funerarios. Y en ese sentido, eso es una decisión muy personal, pero sí es importante que si se toma si se decide llevarlos o llevarlas, sí es importante acompañar esto con una pequeña descripción de qué es lo que ellos van a esperar en ese lugar. Y bueno, justamente poder acompañar y poder contener. Y con los niños y niñas también es muy importante intentar que no se, evidentemente va a haber una diferencia, pero que no se altere en exceso la rutina, ¿verdad? Porque eso les va a ayudar bastante, y se recomienda mucho también tratar de incluir actividades físicas, ojalá al aire libre, salir a caminar, jugar. El proceso de tramitación del duelo en los niños va a pasar mucho por el juego, y como no tienen tanto dominio, por así decirlo, del lenguaje o de la palabra, entonces muchas de las manifestaciones a las que habría que estar atentos es como si hay alteraciones en el sueño, en la alimentación, en el control de esfínteres, en el desempeño escolar. Un poco eso es como cosas que habría que poder prestarle atención. Ya en la adolescencia, claro que se cuenta con muchísimo más recursos, pero sí es importante porque en la adolescencia podría haber como habría que estar atento porque podría haber como estar más propensos a conductas de riesgo, ¿verdad? Como consumo de licor, consumo de drogas, y bueno, igual dificultad de adaptarse en las cuestiones académicas. Entonces, con los adolescentes también es importante respetar mucho como la autonomía o el proceso de cómo ellos o ellas van a llevar ese duelo. Eh, y bueno, un poco como decía Eliana, con los adultos también va a depender mucho, como cada proceso es único y no podríamos como encasillarlos, pero claro que hay una diferencia en estas diferentes etapas. Muchísimas gracias a ambas. Qué importante es, como mencionaba Belén hace poco, el darnos el permiso de vivir las emociones tal cual son en este proceso, y también respetar las emociones de las demás personas que atraviesan un duelo. Sabemos de que en este contexto de pandemia a nivel mundial, la forma en que despedimos a nuestros seres queridos han cambiado totalmente. Las personas que han fallecido a causa del COVID-19, pues se ha desarrollado todo un protocolo muy distinto en cada país y en cada Ministerio de Salud, por la seguridad de los familiares y sus personas cercanas. ¿Cómo se diferencia la muerte por COVID y con lo que solíamos hacer para despedir a alguien antes de la pandemia? Bueno, yo lo que creo, ¿verdad? Es que la pandemia ha marcado, ¿verdad? En todas las latitudes, como lo planteas, unos cambios abruptos, ¿verdad? En toda la dinámica cotidiana, ¿verdad? Que van desde el enfrentamiento de la muerte, ¿verdad? La vida diaria, pasa por la economía, pasa por las relaciones interpersonales. Para algunos, ¿verdad? El virus o el COVID les ha quitado a alguien que han amado, pero además, para otros, la pandemia, ¿verdad? O el enfrentamiento del virus en la vida, lo que ha complicado es cómo están llevando otra enfermedad, ¿verdad? Y cómo tienen que enfrentar la muerte también, ¿verdad? De un ser querido, no necesariamente por COVID, pero en otras circunstancias, ¿verdad? Las muertes por COVID sí están marcadas de muchísima confusión, ¿verdad? Hay mucho sinsentido y circunstancialmente son pérdidas difíciles de comprender, ¿verdad? Eso le va a poner una complicación después. Por eso es que los entes de salud ya en este momento, por lo menos hablo de Costa Rica, evidentemente, y de la Caja Costarricense del Seguro Social, ya está implementando medidas, ¿verdad?
primero para atender a los que van a ser sobrevivientes y el impacto emocional, y ya para atender a los familiares o la gente que ha perdido por seres queridos por este virus, ¿verdad? En primera instancia está la dinámica de convalecencia hospitalaria, ¿verdad? Donde las medidas que se han propuesto para la contención del virus, ¿verdad? Han obligado al distanciamiento, ¿verdad? Y al manejo de la atención en condiciones de restricción absoluta. Yo considero en lo personal, digamos, que los equipos interdisciplinarios, ¿verdad?, que trabajan a nivel hospitalario, hacen un gran esfuerzo por mantener en contacto a los familiares, ¿verdad?, por dar información, por contener y por atender. Sin embargo, en términos generales, son circunstancias de soledad, ¿verdad?, son circunstancias de muy poca información y son circunstancias de aislamiento. A esto se suma lo que planteabas, ¿verdad? Que es el trato particular que se le da al cuerpo, donde en primera instancia, por ejemplo, se limita el reconocimiento del cuerpo a un solo familiar y son cuerpos que salen sellados, ya lo han explicado los medios de comunicación, sellados en bolsas, nadie se puede ver, ¿verdad? Y se modifica entonces también el ritual ante la muerte, ¿verdad? Unos rituales que ya teníamos instaurados de previo, ¿verdad? Que son casi que ancestrales. Como rituales vamos a entender, ¿verdad? Todos aquellos actos y todas aquellas celebraciones que van desde las ceremonias, ¿verdad? Que permitían despedidas numerosas, ¿verdad? Y homenajes y demás, hasta la peregrinación, ¿verdad? Que es muy típica a los cementerios. Parte de nuestro confinamiento del Día de la Madre o del Día del Padre, por ejemplo, es que no todo el mundo vaya a los cementerios, había hasta reglas para entrar, ¿verdad? Porque hacemos esa peregrinación de nuevo, ¿verdad? Como un homenaje al ser amado que ya no está, ¿verdad? Y que bueno, se suponía que eran que eran sitios evocadores de tranquilidad. Estos rituales funerarios ante el COVID se han vedado, o sea, están absolutamente cerrados, no son posibles, ¿verdad? Las prácticas, digamos, que un día nos habían posibilitado, entre otras cosas, el manejo del dolor y el apoyo, ¿verdad? El acceso a las personas, ¿verdad? Y el acceso a esa última mirada del ser fallecido, eso ya no existe. Entonces, para mí hay una cuestión importantísima y es que la muerte, ¿verdad? O el COVID nos trajo el hecho de que la muerte ha dejado de ser lo que era, ¿ok? Ya no podemos tratarla igual, ya nuestros muertos no pueden recibir las despedidas usuales, ¿verdad? Ni se pueden hacer ceremonias en su memoria. Entonces, ¿qué hacemos con la muerte, ¿verdad? ¿Dónde la ponemos? ¿Cómo nos posicionamos ante ella? No hay una respuesta definitiva para esto, por lo menos yo no la tengo, ¿verdad? Pero lo que sí hay es una necesidad y una obligación de pensar la muerte distinto, como una nueva realidad, como una nueva muerte, ¿verdad? Y recordar que la muerte no solo se traduce, ¿verdad? O no es solo morir. El filósofo Heidegger planteaba que la muerte está conectada con el ser humano, ¿verdad? Y que existimos en tanto somos seres mortales, es decir, morimos porque hemos estado vivos. Entonces, ¿verdad? En esto de la ritualización y bajo este hecho, para mí surgen preguntas que podrían ayudar, ¿verdad? Bueno, ¿qué ha sido la vida? ¿Cómo se ha vivido esta vida? ¿Verdad? ¿Qué parámetros y qué aspectos la regían? ¿Qué se amó? ¿Qué se añoró? ¿Qué se lloró? Y responder de manera abierta, ¿verdad? A estas preguntas, lo que me hace es dar cuenta de la vida misma, dar cuenta de las vicisitudes de la vida, pero además me permite dar cuenta de esta persona que se fue. ¿Ok? Dar cuenta de un alguien, un ser particular, un ser inédito con el que yo estaba vinculado, un ser capaz de evocar memorias, un ser capaz de además de darme significado y en este sentido entonces yo puedo generar una despedida. Entonces, los rituales y los ceremoniales alrededor de la muerte y de la pérdida de la gente que amamos, ¿verdad? Habrá de estar cargado de sentido. Y van a cobrar un significado que va a dar cuenta de un legado, va a dar cuenta del que se da. Ese va a ser el cambio que vamos a tener y esa sería básicamente la práctica del ritual, ¿verdad? Esta nueva realidad ante la muerte podría generar, si uno se lo propone, ¿verdad? Actos de creación, ¿verdad? Actos de creación, de construir historia, ¿verdad? De ejecutar despedidas que nos permitan cierres emocionales, ¿verdad? Y que en este sentido permitan el movimiento inevitable
que nos enlace completamente con la vida de nuevo, ¿verdad? Para no quedarnos atascados, ¿verdad? En lo que no se hizo, sino, ¿verdad? Poder crear algo de simbolismo, algo alrededor del que se va. Yo creo firmemente que esta nueva muerte, ¿verdad? O la muerte que nos trae el COVID, tiene la posibilidad de hacernos expresar, ¿verdad? De crear expresión, de poder ser subjetivos, ¿verdad? Personales y familiares en varios planos y de diversas formas. Eso es lo que pienso. Claro, sí. Bueno, un poco agregando precisamente a todos los aportes que señala Iliana, es que evidentemente hay una diferencia, ¿verdad? Porque es una situación mundial que se está viviendo, entonces hay algo que marca y que diferencia la muerte por COVID, entonces hace una diferencia. Es importante porque evidentemente como es algo que estamos viviendo todavía, muchos de los estudios o de las investigaciones que se hacen a nivel de la psicología, pues se hacen en retrospectiva, es decir, que se analizan las consecuencias y bueno, estamos como en el medio y no hemos visto nada nunca antes similar, entonces es todavía como justamente se están estudiando y se están pensando cómo vivieron las personas o los familiares o en general cuando se pierde a alguien por el COVID, entonces cómo se ha vivido y cuáles han sido los efectos de hacer de estos procesos, ¿verdad? Evidentemente, como señalaba Iliana, hay una dificultad porque hay muchas cosas que se ven, que se cortan, ¿sí? Es decir, que se cortan en el sentido como de que no hay una posibilidad, que no son permitidas para la persona porque las autoridades sanitarias tienen que hacer, pues tienen diferentes protocolos y eso va a depender de cada país. Pero entonces es importante hacer como una diferencia muchísimas veces porque va a haber que pensar también cómo ha sido el proceso de esa persona que fallece hacia la muerte, ¿verdad? Lo que estamos viendo un poco con este virus es que es muy incierto. La persona puede estar muy mal durante muchos meses o puede fallecer muy breve, de una forma muy rápida. Entonces, muchas veces el duelo empieza antes, ¿verdad? Antes de que esa persona fallece. Y eso va un poco cuando hablábamos de las etapas que había propuesto esta psiquiatra norteamericana, ella hace esa diferencia, que muchas personas empiezan el duelo antes de que la persona fallece porque hay como una situación donde la salud se ve muy afectada. En todo caso es importante plantear que el duelo propiamente va a depender de varios factores, ¿verdad? Entonces va a depender un poco como retomaba Iliana, qué significaba esa persona y que falleció y qué papel jugaba en nuestras vidas. Va a depender mucho de nuestra forma de ser, de nuestra personalidad y de la manera en la que nosotros enfrentamos adversidades. Va a depender también del apoyo o de la red de apoyo con la que contemos. Va a depender también de las circunstancias precisamente de la muerte, ¿verdad? Como decía anteriormente, si esa persona pasa muy mal durante mucho tiempo o está en el hospital y no tenemos acceso a información acerca de su evolución y demás, eso va también a variar nuestro proceso de duelo. Y una cuestión importante también es que otro de los elementos que tiene que ver con el proceso de duelo es justamente las situaciones difíciles que se pueden estar viviendo al mismo tiempo. Entonces se está pasando también de forma paralela por desempleo o por problemas económicos, por problemas con otros familiares o problemas personales de salud, por desplazamiento o violencia. Entonces, todos esos elementos son importantes cuando tomamos en cuenta estas diferencias del duelo por COVID-19, ¿verdad? Entonces, también ella es una psiquiatra norteamericana y ella se llama Pauline Ross. Y ella lo que hace en los años 70 es estudiar como el proceso de duelo
de veteranos norteamericanos que fueron a pelear a Vietnam y demás. Y ella plantea un término que se llama pérdida ambigua, que tiene que ver con esto que mencionaba también Ileana, como cuando no tenemos acceso a mucha información, cuando la pérdida no es tan clara o cuando la pérdida se da en situaciones de mucha incertidumbre. Y es algo muy importante, muy interesante, porque ella debate mucho o trata como de cuestionar o interrogar la idea como del cierre, porque ella dice que muchas veces se interpreta el duelo con la idea de que la persona tiene que hacer un cierre. Pero en estos estudios que les comentaba, ella, bueno, o muchas de estas personas que fallecieron o que no se sabía si habían fallecido, sencillamente habían desaparecido o la familia no contaba con información propiamente acerca del paradero de esa persona. Entonces, justamente ella lo que dice es que no logran hacer un cierre, ¿verdad? No tienen como la capacidad para hacer ese cierre justamente porque la persona desapareció o no saben o no supieron las circunstancias de su muerte. Entonces, ella lo que plantea con estos procesos de pérdida, lo que ella le llama pérdidas ambiguas, ella dice que muchas veces aparece esto que se le llamaría como un duelo suspendido o un duelo congelado, y es como esa dificultad de la persona de poder hacer el proceso de duelo. Sobre esto, ella lo que propone es que justamente habría que, en vez de como de darle ese lugar al cierre, más bien ella plantea poder darle lugar al sinsentido, es decir, poder darle lugar a cómo la persona va a llevar esa dificultad de no haber podido hacer un cierre, de no haber podido tener la información. Y entonces ella va a plantear eso como la posibilidad de que la persona comience y elabore el proceso de duelo a pesar de que no tuvo el acceso a un cierre. Y eso es algo que más o menos lo podríamos empezar a ver en estas situaciones de muerte por COVID, porque pues no se pueden participar en estos rituales funerarios, no se puede despedir de la persona, muchísimas veces no se puede tener un abrazo, ¿sí? Una cuestión como también de un acompañamiento más físico. Entonces, claro que son factores que podríamos decir que complejizan el duelo, no necesariamente lo imposibilitan, pero sí son factores que pueden agravar el proceso de duelo o hacer que el duelo se suspenda en el tiempo o tome más tiempo, ¿verdad? Eh, pero sí, más o menos esas serían como los aportes que plantearía. Yo agregaría, ahora que Belén habla de esto del sinsentido además, ¿verdad? Y retomando un poco lo que yo hablé de la ritualización, que es cierto, ¿verdad? Es que hay condiciones que no se incluyen. Por ejemplo, en este momento hay personas que pueden estar falleciendo por COVID-19 y sus más allegados están aislados. Entonces, ni siquiera, ¿verdad? O le corresponde a otro familiar, ¿verdad? Externo o lejano, ver cómo tramita el tema del funeral y lo demás, pero ni siquiera los cercanos pueden hacerlo porque también están aislados porque estuvieron en contacto con esta persona. Entonces, eso, ¿verdad? Es cierto, lo complejiza muchísimo, ¿verdad? Y entonces hay que darle un sentido al sinsentido, ¿verdad? Me parece espectacular eso. Claro, inclusive que aparece algo como muy propio donde el temor a la muerte como se extiende, porque no es solo la muerte de esa persona cercana que falleció, sino también la pregunta por mi salud o si esa persona ¿Quién estuvo sigue? exactamente, ¿verdad? Y entonces ahí se genera como esa sensación de mayor incertidumbre, mayor temor o angustia, y entonces todo esto que hablábamos digamos, de las afectaciones psicológicas y emocionales y de los comportamientos o de alteraciones de la conducta propias del duelo, pueden suceder con más agudeza, por ejemplo, como problemas de sueño, trastornos de alimentación, todo eso puede empezar a surgir muchísimo más o con muchísima más potencia en duelos que tienen que ver por COVID-19. Qué valioso lo que han comentado de darle sentido a los sinsentidos. Quisiera preguntarle a ambas, ¿cómo nos damos cuenta que no hemos resuelto un duelo?
¿Y cuáles son las consecuencias de no resolverlo, de tener algo pendiente? Bueno, yo en esto de resolver el duelo o del verbo resolver referido al duelo, más bien lanzo una pregunta, ¿verdad? O sea, o me la lanzo en mi propia disertación. Realmente se puede resolver un duelo, ¿verdad? Realmente se resuelve, ¿verdad? No sé, como si fuese algo que ajustamos, lo ponemos en una cajita, ¿verdad? Y lo acomodamos ahí, un toquecito bien largo, como que las emociones ni siquiera lo toquen, ¿verdad? Como que no esté al alcance de mis emociones y que eso sea resolver. Honestamente, yo no creo, ¿verdad? En resolver un duelo, ¿verdad? Yo creo que las pérdidas nos acompañan a lo largo de la vida, ¿verdad? Y las experimentamos desde el nacimiento, ¿verdad? Y si uno tiene una vida relativamente estable, ¿verdad? Empieza a recordarlas, como hablábamos antes, como en la adolescencia, y tal vez las más intensas se viven incluso en las pérdidas afectivas y después en la muerte, ¿verdad? Y son los mismos duelos, por decirlo así. Pero los duelos son huellas indelebles, ¿verdad? Que nos acompañan el resto de nuestros días y que vienen a nuestra cotidianidad de cuando en cuando, ¿verdad? Para recordarnos lo que hemos vivido. Pero no siendo dramática, lo que sí creo que es obligatorio, ¿verdad? Y que es importantísimo y casi que imperativo, ¿verdad? Es tramitar el dolor que la pérdida me genera, ¿verdad? Es darle significado a lo perdido. ¿Ok? Es decir, la elaboración no solo del dolor y de la angustia que se sufre, sino también, ¿verdad? Del objeto perdido, de lo que perdí, ¿verdad? De esa irreparabilidad de la pérdida, ¿verdad? De lo irreversible, ¿verdad? Y cómo lo acomodo, ¿verdad? ¿Cómo vivo con esta realidad de no tener al ser que yo amo? ¿Verdad? ¿Cómo mi día a día sigue funcionando sabiendo que esto que era importantísimo para mí ya no está? ¿Cómo me acomodo en esta nueva realidad, verdad? Eso se llama simbolizar, ¿verdad? Es literalmente poder representar en lo cotidiano, poder explicar la situación y poder además relacionarla con un contexto de vida, ¿verdad? Con un contexto de amor, idealmente, ¿verdad? Y con un contexto en la existencia misma, ¿verdad? Si no logramos esto, ¿verdad? Entonces, vuelvo a otra pregunta. ¿Cómo transita mi día a día? ¿Ok? ¿Cómo sigo yo en este juego constante y mágico que se llama vida? Ese es el peligro de no tramitar lo que se siente, de que las cosas se queden intactas ahí, cargadas de culpa, cargadas de incertidumbre, cargadas de preguntas, ¿verdad? Y entonces quedamos en un carrusel, ¿verdad? En un carrusel infinito de dolor y de sinsentido. Y eso es muy complicado y muy, muy doloroso. Entonces, para mí, en tiempos de aislamiento y en tiempos de distanciamiento, ¿verdad? Permitirnos la memoria de lo perdido es lo primero, ¿verdad? Y es una vía sumamente efectiva para el trámite de las emociones, ¿verdad? Para la reconstrucción histórica, que yo creo que es vital, ¿verdad? Y para el reconocimiento de este duelo y de esta pérdida, que a fin de cuentas a mí, ¿verdad? Me evoca dos preguntas para continuar, ¿ok? ¿Qué soy sin vos? ¿Ok? ¿Y para dónde voy ahora sin vos? Claro, son preguntas importantísimas, importantísimas de hacerse y de poder resolver. Añadiendo un poco a lo que Iliana comentaba, hay algo muy importante que tiene que ver, que muchas veces es como, no sé si llamarle mito, pero bueno, tal vez una concepción errónea acerca del duelo, que muchas veces se dice que es cuestión de tiempo. Muchas veces inclusive como para intentar pensar el duelo, si es un duelo patológico o no, que se le plantea como en términos de tiempo, ¿sí? Que tanto tiempo después la persona sigue sufriendo o sigue doliendo, y eso es muy complicado, verdaderamente, como que establecer un poco lo que, inclusive lo que Liana comentaba al inicio, es que establecer un tiempo para el duelo es bastante complejo porque además es muy subjetivo, son cosas muy personales, y como yo mencionaba anteriormente, dependen de muchos factores y depende también de justamente sí, cómo la persona se enfrenta a adversidades, qué recursos tiene la persona, cuál es la persona que se pierde o el objeto que se pierde, ¿sí? Si eso que se perdió exige que la persona
desarrolle nuevas capacidades o tome un rol distinto, ¿verdad? Entonces, todos esos factores dificultan la posibilidad de identificar como un tiempo ideal. Pero sí es importante que el otro aspecto es que no es solo cuestión de tiempo, sino también que el duelo no se trata de olvidar al ser querido, ¿verdad? Y que también el duelo es un trabajo activo. En este sentido, hay un psiquiatra, él se llama William Worden, y él define que el duelo implica tareas. Es un modelo pues interesante, pero un poco para compartírselo. Él plantea que la persona tiene que hacer un esfuerzo activo, porque esa ausencia tiene implicaciones, y son implicaciones no solo emocionales, sino verdaderas en el día a día, ¿verdad? Entonces, bueno, él plantea que la primera tarea del duelo sería aceptar la realidad de la pérdida, ¿verdad? Es decir, aquí tiene que ver justamente con participar o elegir no participar en los rituales de despedida. Tendría que ver con poder hablar del ser fallecido, ¿verdad? Poder compartir sus recuerdos o elegir también no compartirlos. Tomar decisiones sobre sus pertenencias, qué se hace con las pertenencias de la persona que falleció. Y bueno, plantea como que estas cuestiones giran en torno justamente a la aceptación de cómo es esa realidad con esa ausencia, ¿verdad? Eh, la segunda tarea, él va a plantear que es vivir las emociones. Entonces es un poco como darle lugar justamente a todo lo que puede empezar a surgir a partir de la ausencia. Frustración, molestia, enojo, rabia, y todas esas cosas poder no cortarlas y no reprimirlas o decir no me puedo sentir así, sino poder darles un lugar y entender de dónde vienen. Si se siente culpa o si se siente rechazo, poder darles un lugar y aceptarlas y empezar a tramitarlas por ahí. La tercera tarea que él va a plantear tiene que ver con adaptarse a vivir en un medio en el que el fallecido está ausente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el que falleció es una pareja, ¿sí? Entonces, ¿qué decisiones se tienen que tomar sin esa pareja? ¿Cómo es tomar decisiones sin esa pareja? O si se perdió un hijo, una hija, ¿qué implica eso? Muchas veces hablamos de fechas festivas y cómo en esas fechas se pueden sentir muchísimo más o se puede hacer más presente esa ausencia, Día de la Madre, Día del Padre. Entonces, un poco va como por ahí, ¿verdad? ¿Cómo es ese nuevo entorno sin esa persona? Y él va a plantear que la última tarea es reubicar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo. Y esto prácticamente tiene que ver con encontrarle un nuevo sentido o poder armar sentido aún y con la ausencia de esa persona, ¿verdad? Y él va a plantear que sí, él sí señala que habría como un indicador de esta última tarea que sería que los sentimientos que se generan al convocar esa pérdida no son tan intensos, como que van diluyéndose con el tiempo. Entonces, tal vez si al inicio se sentía muchísimo dolor, eso tendría que ir cediendo y se podría evocar recuerdos o evocar experiencias con esa persona sin que necesariamente los sentimientos se vivan con tanta intensidad. Entonces es un planteamiento que a mí me parece bastante relevante. Evidentemente la tarea o el término de tarea evoca esta cuestión como del proceso activo, pero también es complicado porque no necesariamente hay una única forma, ¿verdad? Hay que cada persona irá encontrando su posibilidad de hacer con esa ausencia, pero bueno, un poco eso sería el planteamiento. Muchas gracias, Belén. ¿Cómo podemos hablarle a los niños y las niñas acerca de la muerte de un familiar? Igual, ¿verdad? Yo a veces suelo arrancar como con algunas preguntas también para poder explicarme a mí misma, ¿verdad? Lo que quiero plantear. Lo primero que yo diría es, ¿verdad? ¿Cuántas veces realmente hemos hablado sobre la muerte?
¿verdad? O sea, cuántas veces la planteamos, ¿verdad? En nuestros relatos sin adjudicarle un tono angustioso y un tono macabro. Muy pocas veces, no es algo de lo que se hable. ¿Verdad? Entonces, esto ya nos pone a nosotros en una condición particular a la hora de que un niño o una niña tenga que enfrentar, ¿verdad? La muerte y lo que consideramos alrededor de ella es un conjunto de apreciaciones y de representaciones que han variado a lo largo de la historia y del tiempo y que a partir de los siglos XIX y XX, ¿verdad? Sí se instauran en nuestras dimensiones cotidianas, ¿verdad? Y dan un punto muy particular o un aspecto muy importante al luto. Entonces aquí vamos a tener dos elementos fundamentales. Por un lado, la muerte por sí misma y después lo que sigue después, ¿verdad? Que yo creo que eso es algo súper importante en el trabajo con los niños y las niñas, ¿verdad? O sea, que nosotros le llamaríamos luto o duelo, ¿verdad? Pero que en la dimensión concreta del menor hay que ubicarlo en alguna parte, ¿ok? Entonces, para mí, en primera instancia, si uno tuviese que implementar cambios desde ya en la dinámica interna de la familia, ¿verdad? Es que la muerte se pueda tratar, ¿verdad? Y que aprovechemos algunas circunstancias como la muerte de una mascota o algo que pasó con el vecino para hablar de que esto pasa en la vida, ¿verdad? Y de que es una condición obligatoria, ¿verdad? Y que además, ¿verdad? Es lo que compartimos todos. La certeza de que nos vamos es algo que todas y todos tenemos en común y bajo ese principio deberíamos regirnos, ¿verdad? Y que no pasa solamente cuando tenemos 90 años, ¿verdad? Yo creo que el COVID vino a sacudirnos en ese sentido montones, ¿verdad? Entonces, para mí, solo el hecho de que nosotros tengamos que hablar de la muerte con un niño o una niña justo porque se le está muriendo un ser querido, ya nos pone en una posición un poquitito más difícil, ¿verdad? Porque quiere decir que hay aspectos de la vida que no se tocan solo cuando la tragedia viene hacia nosotros. Entonces, si yo tengo que hacer alguna sugerencia en particular, si alguien está enfrentando el hecho de tener a otra persona hospitalizada por el virus o igual por cualquier otra enfermedad, lo primero es siéntense a hablar, ¿verdad? Con toda la transparencia del caso. Y Belén dijo algo en un par de preguntas atrás que me pareció trascendental, ¿verdad? Y sin el miedo a no tener todas las respuestas. No lo dijo así, pero digamos que de pronto lo planteo yo. ¿A qué me refiero? A que uno puede decir, bueno, eso no lo sé, voy a averiguarlo, bueno, eso no lo sé, pero podemos buscar ayuda, bueno, tal vez juntos, ¿verdad? O sea, como a que no tengo que tener todo eso, pero yo sí creo que lo primero es hablar, hablar de la gravedad, ¿verdad? Decir que se está grave, decir que hay un riesgo asociado a esto, decir además, por ejemplo, decir además, por ejemplo, el nombre correcto, ¿verdad? Es una enfermedad, se llama tal. Si el niño captura bien y si no va a volver a preguntar, no hay un tema. Y no posponer con muchísima frecuencia con niños, niñas y con adolescentes, los adultos tratan de decir, no, voy a esperar a que pase el examen de matemáticas, no, es que viene la graduación, mejor le decimos después de la graduación, ¿verdad? Y entonces hacemos un pésimo manejo del tiempo y no le permitimos a los más jóvenes despedidas que serían vitales, ¿verdad? Eso es otra cuestión. Niño o niña, adolescente, persona adolescente, tienen derecho a decir adiós si es posible. Uh-huh. Y bueno, también, ¿verdad? Hablando del COVID, de la tecnología, lo hemos visto en otros países, en Costa Rica también se está aplicando, ¿verdad? Conectamos a la gente vía Zoom, conectamos al del hospital con el que está afuera, entonces yo creo que son trámites particularmente importantes. Y otro elemento que yo sí agregaría, digamos, que la experiencia me ha dado alrededor del manejo de las pérdidas con los menores, es que no se vale la fantasía, ¿ok? No se vale la fantasía en un momento del desarrollo donde fantasear es una forma de explicar el mundo. Entonces los chiquillos tienden, ¿verdad? Para tratar de entender, ¿verdad? A fantasear algunas cosas, ¿verdad? Y son súper proyectivos. Entonces cuando hablamos de la muerte y le ponemos unos matices muy particulares para tratar de hacerla como más llevadera para el niño o la niña, podemos estar siendo contraproducentes, ¿verdad? ¿A qué me refiero puntualmente? Me refiero al luto y a dónde ubicamos al muerto después de que se muere.
Bueno, entonces se fue con Dios y está en el cielo y el cielo es divino y solo hay angelitos y solo hay pajaritos, ¿verdad? Y no hace frío, no hace calor y no hay que ir a la escuela, ¿ok? Entonces, si todas estas cosas pasan y además está ahí mi mamá o está ahí mi papá, ¿qué es lo que creen que va a querer el menor? Sí, no estar aquí y estar allá. Entonces hay que tener como mucho cuidado en cómo explicamos algo en los términos más concretos y vitales. Hay alguien que ya no nos va a acompañar, hay alguien que ya murió, ¿verdad? Que ya no podía seguir con nosotros y que lo vamos a extrañar. Por fe creemos que está en tal sitio y ahí quedamos, ¿verdad? Y al igual que lo expusimos antes, y yo creo que ha sido una constante que se repite en este conversatorio, hay que generar espacios también con los niños, ¿verdad? Y crear, hacer rituales, construir, hacer cartas, tener un espacio y llorar sin que nos asuste, ¿ok? Eh, Belén hablaba de si iban a los rituales o no, si iban al funeral o no. Mi experiencia me dice que los niños pueden ser parte de esto, explicándoles qué va a pasar y qué van a ver, eso sí, pero que deben ser parte, porque si no los excluimos, ¿y cómo explicamos este tránsito del que está y que ya ahora no está? Evidentemente, volvemos al punto, estamos en un momento histórico y contextual donde los rituales tienen que ser otros, pero creo que esos serían vías posibles desde mi óptica. Claro, sí, bueno, verdaderamente no tendría muchísimo más que añadir a todo lo que comentó Iliana, me parece sumamente valioso, sumamente importante. Eh, Creo que sí, tiene que ver antes de hablar con un niño o una niña, también entender cuáles son nuestras limitaciones propiamente en torno a la muerte. Es decir, qué me genera a mí la muerte, cómo la vivo yo, cómo la pienso yo, de nuevo, mis limitaciones, porque eso me va a permitir también tener claridad en qué cosas yo le podría transmitir o no a un niño o una niña. En todo caso, sí, es importante poder usar las palabras concretas, explicarles. Pues si preguntan muchas veces, poder tener la paciencia y comprender que muchas veces, dependiendo de la edad, son necesarias esas preguntas. Que los niños muchísimas veces se facilita tramitar cosas a través del juego, ¿verdad? Y que también va a depender mucho de las creencias propiamente de las familias. O sea, eso que le quieran explicar va a estar de alguna forma atravesado por las diferentes creencias, digamos, llámese religión o qué otras cuestiones se utilizan para hacer cierta simbolización de la muerte. Entonces también eso es como particular a cada persona o familia, ¿verdad? Pero sí, es muy importante también justamente contener y acompañar porque los niños y niñas todavía no contarían con todos los recursos para entender o hacerle frente a ese proceso. Y otra cuestión que me parece importante es como explicarles también en caso de que pregunten o para que comprendan que hay cambios que ellos van a empezar a percibir en el entorno, ¿sí? Como que también no solo explicarles en torno a la muerte, pero poder describirles también que bueno, que si ven, qué sé yo, a un hermano, una hermana que está llorando, bueno, que es que se siente triste, que le hace falta, o sea, poder también darles ciertas indicaciones de esos cambios en el entorno para que ellos lo vayan comprendiendo y para que vayan entendiendo bueno, que habrían ciertas consecuencias y un poco apoyarlos en ese sentido y que no les genere muchísimo temor estos cambios que tal vez empiezan a percibir y que no tendrían una explicación, ¿verdad? O que, bueno, justamente explicándoles, podrían ellos ya incorporarlos y entender, bueno, sí, es que, bueno, tal cosa, o, ¿verdad? Es un poco como en ese sentido lo que yo añadiría. Estamos llegando ya al final de este conversatorio. Muchísimas gracias a ambas. Quiero recordarle a las personas que nos acompañan que pueden dejar sus preguntas. Eh, en breves minutos voy a compartir el correo electrónico de Iliana, donde pueden también escribirle a ella sobre sus impresiones del webinar o alguna pregunta en general que tengan. Y bueno, cerraríamos con esta última pregunta. Ya Iliana comentaba un poco alrededor de sugerencias de cómo procesar un duelo cuando la muerte es por COVID.
pero bueno, voy a hacer la pregunta. ¿Qué sugerencias o recomendaciones nos brindan para poder vivenciar el duelo? Ya sabemos que es un duelo que en la mayoría de los casos se ha vivido en soledad, en aislamiento. ¿Cómo podemos hacerle frente a un duelo cuando la muerte es por COVID-19? Bueno, yo creo que yo lo que haría, ¿verdad? Es hacer la diferencia, ¿verdad? Primero, hay una cuestión que es la muerte en tiempos de COVID o un duelo en tiempos de COVID, así que, ¿verdad? Que es muy complejo igual por la distancia, por el aislamiento y una muerte por COVID. Pero enfatizaría yo en el aislamiento, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que implica este montón de restricciones que vivimos el hoy por hoy para un duelo, ¿verdad? Y para un duelo por COVID, que además uno podría plantear que tal vez hasta podría tener algo de estigmatización alrededor. Pero yo sí creo que aquí vamos a puntuar una cuestión. La muerte es algo que nos une, ¿verdad? O sea, la muerte nos une en nosotros. Todos hemos perdido. Es inevitable. A todos se nos ha muerto algo o alguien totalmente significativo, ¿verdad? Entonces, la muerte nos reúne en nosotros que nos permite buscar lazos que nos unan con los demás, ¿verdad? Y que nos contengan y nos sostengan. Entonces, esa sería mi primera sugerencia, o sea, reactivar los lazos. El otro elemento que yo diría además, ¿verdad? Es que es absolutamente inútil, ¿verdad? Y agotador para quien además está sufriendo, ¿verdad? Buscar una explicación lógica, ¿verdad? Y argumentada de lo que ocurrió, ¿verdad? Y claro, pasó por esto, claro, pasó por lo otro. Como decía Belén, esto es circunstancial, ¿verdad? O sea, es una cuestión totalmente inédita, además, en nuestra experiencia cotidiana, ¿verdad? Entonces, además, es inservible sentir culpa, ¿verdad? Basados en que pudimos hacer algo para evitarlo o que pudimos haber controlado una situación que evidentemente se nos salió de las manos. Vuelvo a tener un espacio, ¿verdad? Para poder sin restricción decir que siento, pero además para incluir lo que yo siento dentro de mi relato sin ningún nivel de vergüenza, ¿verdad? Diría además que el silencio no es opción, ¿verdad? Y negar el dolor es absolutamente absurdo y nos va a traer mayores complicaciones en el largo tiempo. Él lo explicaba, ¿verdad? O sea, si no se tramita, ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Y además, yo lo que creo es que la tarea es incorporar la pérdida a la vida, ¿verdad? La muerte va a tener la virtud de recordarme lo que he vivido, ¿verdad? Y lo que yo he amado, ¿verdad? Y a partir de esta rememoración, ¿verdad? Entonces, llevarme a la creación de la proyección, que es lo que yo creo que sigue, ¿verdad? Que implica volver a conectarme con la vida y que en ningún momento esta proyección de la que hablo tendría que ver con no transitar el dolor, que sería lo otro. Pase por el dolor, abrácelo y continúe ahí. Claro, sí. Sí, considero que son justamente sobre esa misma línea, ¿verdad? Yo nada más agregaría de pronto como algunas como sugerencias tal vez comunes que también han estado siendo bastante utilizadas porque justamente por la situación de aislamiento hemos tenido que recurrir muchísimo a la virtualidad. Entonces, pues como listas o cuestiones más puntuales podría ser, por ejemplo, la elaboración de un texto, ¿verdad? De escribir un poema o escribir nuestros sentimientos o llevar como una suerte de diario, ¿verdad? Eso puede permitir esta exteriorización o esta posibilidad de empezar a observarnos más, cómo nos sentimos, cómo nos hemos visto afectados, cómo vamos a hacer con la ausencia. Entonces, eso puede ser una posibilidad o un recurso. Realizar una pintura, un dibujo, esto puede funcionar mucho con niños o niñas, ¿verdad? Sobre la persona o sobre nuestros sentimientos.
Muchas veces también se ha utilizado que las personas generen como un rincón o un lugar donde pueden poner una foto de la persona o de el objeto que perdieron, colocar flores, si no se puede desplazar, digamos, al cementerio, ¿verdad? O no se pudo participar del ritual, entonces hacer una cuestión más como personal, ¿verdad? Entonces colocarlo ahí, igual flores, poemas, candelas, hacer como un espacio así hasta que sea necesario, ¿verdad? Y se pueda ya quitar. Crear una caja de recuerdos, se puede meter de nuevo como un álbum fotográfico, como recordar estas experiencias, recordar todo lo que se compartió con esa persona que se perdió. Eh, Más adelante, bueno, porque evidentemente de nuevo estamos como en aislamiento, pero sí puede ser visitar, volver a visitar esos lugares significativos, ¿verdad? Como que se compartieron con la persona. Evidentemente recurrir mucho a la virtualidad, no aislarse en exceso, es decir, poder llamar por teléfono a personas, hacer videollamadas, inclusive, bueno, si se participa en cuestiones, hay misas que se están haciendo, que se están transmitiendo de forma virtual, ¿verdad? Es decir, encontrar como todos los recursos que tengamos para poder justamente hacer ese proceso de duelo. Muchísimas gracias, Belén. Gracias, Iliana. Ha sido muy nutritivo todo su aporte y sus conocimientos. De verdad, muchas gracias por su tiempo a ambas y por aceptar esta invitación con Sendero y las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Gracias a todos por conectarse. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta pueden ponerla ahorita mismo o escribir al correo de Ileana Ramos, que está aquí en pantalla. Eh, Seguiremos haciendo este tipo de espacios psicoeducativos, así que estén pendientes de nuestras publicaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estoy para servirles. Muchas gracias por el tiempo. Sí, muchísimas gracias a Ileana y a Celia por el espacio también y a Senderos, ¿sí? Y a todos los que se han conectado, esperamos sea de uso la información. Gracias. Nos vemos en las próximas. Hasta luego. Hasta luego.